Entiendo. ¿Qué es esto? Here are the footprints of the young Baina. Vale. Comprobarlas con las que tenemos, ¿verdad? Sí, esto queda claro. Venga, va, vamos. Good morning, miss. I'm Jack Norm. I'm a police inspector. That means I will conduct an investigation about the death of Mr. Jones. Walter Jones, you understand? My daughter has not spoken for years. Leave her alone. She has nothing to do with all your cop business. If it doesn't bother you, I'd love to take a photo of your hands, please. Pobrecilla. Thanks. This finger with a broken nail makes me strangely think of the tip of the nail that was left embedded in old Jones's face. A mí me da la sensación que el amigo ha dicho que era... O sea, ha dicho Sonia, mi tío era un pervertido. A mí me da la sensación de que este intentó propasarse con la muchacha. Ahí está. Jolín. Tiene uñas largas. Más largas que la otra. Vale, va a coincidir todo, ¿verdad? Correct Sí, match. suponía que coincidiría. Vale, eso coincide. Esto no. Pero lo que está claro es que... Relación tirante con Jones. Colio pasó la noche en la cabaña con su hija. Bueno. De momento no podemos hacer mucho más. Ah, mira, podemos entrar a la casa. ¿Podemos? Sí. Baina. Míralo. Walter Jones. Ya está, ya está. Se la quería camelar a la muchacha. Se la quería camelar. Y nosotros vamos aquí en plan robatorio. ¿Qué porras hemos cogido aquí? Documentos. Carta de Walter Jones a Colio. Ostras, macho, tío. Me gustaría darle las gracias por haberme enviado a sus amigos del archipiélago. Casi todos han encontrado un buen trabajo en el hotel. Por favor, acepte este regalo que le entrego de todo corazón. Sé que hace poco encalló su Donny en la barrera de coral y que es una gran desgracia para un pescador como usted. Espero que esta lancha alivie parte de la fatiga que acompaña a su hermosa y difícil profesión. Prostata, también estoy muy agradecido de que hayamos superado nuestro pequeño desacuerdo con respecto a la construcción de mi torre. Sabe que puede contar conmigo para asegurar un destino tranquilo para su hija Baina y para usted mismo. Ah, amigo. No, si lo dicho... El abuelo iba por la chiquilla. If I believe this letter, Colio had Jones in his pocket. Colio tenía a Jones en el bolsillo. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Me gustaría darle las gracias por haberme enviado a sus amigos del archipiélago. Casi todos han encontrado un buen trabajo en el hotel. Bueno, yo lo que entiendo es que... Lo hacía por interés, ¿no? No entiendo.
Un gran diamante en una caja con las iniciales de Walter Jones. Lo más probable es que sea un regalo para la chica. Un gesto que dejaría insensibles a muy pocas mujeres. Nada, está claro. Un collar en muy mal estado encontrado en el arcón de Baina. Coinciden. Vale, sí, es evidente. Correct match. Eso era evidente. These pearls look alike. They're from the same necklace. Baina's necklace. Bueno, eso era de esperar. Era de esperar. Supongo que si pongo los dos. Y esto lo quitamos, de momento. ¿Ves? Ya tenemos aquí. You definitely need more elements, Jack. Necesitas más elementos, ¿no? Vale. Más. Vale. Entonces... Progresión... Parece que Walter Jones ha sido bastante generoso con Colio. Colio dijo que estuvo en su cabaña con su hija Baina la noche que murió Jones. Pescaditos. Algunas cositas más que tienen que ver con la pesca, herramientas de pesca, pero no hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Vale, vámonos. Espero que no se haya... No se moleste porque haya venido aquí. De todas formas, vamos a preguntarle ya que estamos aquí. A question is buzzing in my head. ¿Ves cómo... Do you know how Baina broke one of her fingernails? Baina works with her hands, Jack Norm. Es hora de esperar. For what reason could Baina and Walter Jones have quarreled? Lorenzo can speak about that. I do not feel like it. ¿Lorenzo? Aquí hay bastantes cosas que se han rayado. According to you, how could Baina have lost pearls from her necklace? Baina walks often. Baina lost her necklace, that is all. Bueno, nos dejamos las preguntas más comprometidas. Walter Jones gave this to Baina, didn't he? What were the bonds that connected them? Old Jones gave it to my daughter. Baina can never speak again because of him, so he gave her gifts like this. Can you tell me more about the circumstances of this accident, please? Baina had climbed with Jones to the top of Hawita, and they fell. I don't know how it happened. Jones never wanted to answer my questions, and Baina, since that day, no longer speaks. Madre mía, no habla ella. O es que se ha dañado algo en la cabeza, o es que tiene un trauma. What is this gift hiding? Why did Jones try so hard to secure you and your daughter's future? Jones was in love with my daughter, Era Baina. evidente. I agreed to give him my daughter, but he wanted to have her before marriage. He called spirits of shame over me. Jones told me he wanted to give Baina all his wealth after his death. Even so, I told him one had to wait so that the evil spirits could pass far from here. Se quería casar. What can you tell me about your daughter? Baina is Colio's son. And Colio is willing to break Jack Norm's head if Jack Norm says bad things about Baina. I thank you for your help. Le agradezco su ayuda. Wow, estás un puntado. I need you to enlighten me on a point. Excuse me, I am distracted. I have what I need. See you later. ¿Puedo hablar con ella otra vez o intentarlo? Ahora es la mía. Vamos a ver. Just one question. I won't be here for long. Ah, amigo, ahora sí que me dejas, ¿eh? Gamberra. How did you break this nail?
¿Eso qué ha sido? Baina, had you argued with Walter Jones yesterday evening? Strange girl. Eso es un sí, un no, un tengo hambre. How did you lose your pearls close to the place where Walter Jones fell? Opportunistic muteness, isn't it? ¿No? Muy oportuno, ¿no? Walter Jones gave this to you, didn't he? For what reason? Ostras. Vale, Not very talkative. No muy hablador. What can you tell me regarding the death of Walter Jones? Where were you and what were you doing last night? Se hace la sueca. What was your relationship with Walter Jones? Jolín. Madre mía, tenemos que seguir preguntándole, mujer. What do you think of the attorney, Hubert de Noland? Eso puede ser. No ha hecho nada. What do you know about Lorenzo Battaglieri? Nada. What do you think of Colio? I would love it if you could tell me a little about Sonia. Nada. Did you see anyone at the Tortoise Belvedere last evening, or did anything at all catch your attention? I think you're making fun of me. Creo que se está burlando de mí. Madre mía, ahí. 5 minutos ahí perdidos. Bueno, no está mal, no está mal. A ver, es que esto es un toma y daca, porque se ha puesto a llorar cada vez I que need hablamos your de botellón. assistance to clarify certain points. Excuse me, I am Qué distracted. pena. I have what I need. See you later. Yo digo, a ver si nos dice algo este hombre, pero no, ya, obviamente, ya nos ha dicho lo suficiente, que nos va a partir la cabeza si es necesario. Bueno, jóvenes, bien, joder, tío, no es por nada, pero me está gustando muchísimo este juego, de verdad, me está gustando cantidad. Voy a hacer lo posible para subirlo hoy mismo. Vamos a ver si lo podemos subir hoy mismo. No, vamos, no, es que lo voy a subir hoy mismo. Lo que pasa que, a ver, es un bloque de partidas, van a salir varios vídeos, posiblemente salgan 3-4 vídeos. Cuando estéis viendo esto ya estará estrenado, obviamente. Cuando digo hoy es porque hoy en concreto es cuando puedo subirlo, aunque en el momento en el que tú estés viendo este vídeo pues haya pasado ya bastantes días. Bueno, como si no hubiera dicho nada. Venga, joven, corre. Corres así, parece que tengas ahí un daño en la... Pero es un poco raro, ¿no? Bueno, pues entonces, jolín, esto nos abre un montón de más posibilidades. Antes de entrar en la torre tengo que volver a hablar con el arquitecto y con Sonia. El abogado ya sabemos que no lo voy a pillar, por cierto. ¿Hay alguna posibilidad de ir? Él está en la biblioteca, comedor, playa del paseo marítimo, ya sabemos dónde está. Ah, eso está muy bien. No es un link directo para ir a buscarlo, pero sí que nos dice dónde está, para que no tengamos que ir dando vueltas. Parece bien. Aquí tenemos a él y a ella. Vale. Obviously you're on my tracks, Inspector. Ahora sí que viene el sistema. Do you know how Baina broke one of her fingernails? I don't know anything about it, Norm. It's beyond my expertise, you see. Eso sí que es verdad. For what reason could Baina and Walter Jones have quarreled? Baina has been in extreme shock since the fall that caused her to become mute 3 years ago. Mr. Jones was involved in that accident. Baina is still angry with him, that's a given. But that doesn't make her a murderer, Inspector Norm. Can you tell me more about the circumstances of this accident, please? Walter Jones had taken Baina to the top of Hawita. It's a sort of sacred rock that's meant for the natives' religious ceremonies. I imagine that Walter Jones must have lured Baina to the very top on some pretext or other. He tried to misbehave with her,
She fought back, and they both fell. A terrible fall in the rocks. Baina miraculously escaped with a few scratches, but she was traumatized by the event, and since then she no longer speaks. Anda, hace 3 años fue, As ese for fue el Walter Jones, accidente. as of that day, he was paralyzed in both legs. Eso es lo que le produjo la parálisis. Vaya tela. According to you, how could Baina have lost pearls from her necklace? I have no idea. But I want to point out that there is absolutely nothing to prove that she lost them last night, if that's what you're thinking, Inspector. She came by here often. La está defendiendo mucho. Walter Jones gave this to Baina, didn't he? What were the bonds that connected them? Jones hoped that the gifts would make Baina forgive him for the suffering he'd caused her. That boor thought she was his future wife. Ese bárbaro. Si ahí está saliendo ya lo que realmente piensa. I'm surprised that Colio, even if he was angry at Jones, was not more grateful for his generosity. Jones was a very practical man, you see. And I really doubt that his gifts to Colio were sincere. No eran sinceros. What do these gifts from Jones hide? Why did he want to assure the future of Colio and his daughter? Listen, Nora, I don't know what Jones wanted to do for Baina and Colio, and also I don't want to know. What do you think of Baina? The young Baina is a miracle of beauty and unfathomable mystery, Inspector. Since that terrible accident that made her mute, I find her even more fascinating. Claro, no puede hablar. What do you think of Colio? He's a brave man. A man who is deeply passionate about justice and preoccupied with the future of the Maledivians. I like him very much. I have great admiration for him, Inspector. Okay. Jolín, macho, ¿cómo se está esto? Uf, cada vez vamos a más. Hay algo que tengo que hacer, que si no luego se me va a pasar. Pisadas griegas, las huellas están frescas y se puede comparar fácilmente. Pisadas de Baina tomadas cerca de su lugar de residencia. ¿Son pisadas griegas? Las huellas... Pero es difícil decirlo con seguridad. Están demasiado desgastadas para poder. Ajá. Vale. Tengo que compararlas. Estas tengo que compararlas con otras. No sé con cuáles van a ser porque no me lo dice automáticamente el sistema. Bueno, vamos a preguntarle a My Sonia. God, you seem unstoppable, Inspector. So what's with the investigation? Walter Jones gave this to Baina, didn't he? What were the bonds that connected them? I never took to this girl. She plays people to make herself interesting and to attract men. She's a schemer interested in money. That's what I think. Seguro. I'm surprised that Colio, even if he was angry at Jones, was not more grateful for his generosity. I wasn't aware that my grandfather gave gifts to this man. I'm told that an accident left Baina mute. What is that about? I only know that my grandfather fell with Baina from a place on the island, and that they both came out of it rather badly. I don't know the reasons and circumstances, and I prefer not to know. What do you think of Baina? She's apparently a charming bird of the islands, unfortunately totally bereft of conversation. What do you think of Colio? Kolio Jumhu? He's a wily old man who my grandfather was obliged to compromise with. He enjoys an indisputable mystique with the indigenous people of the region. I get it. Jolines, cada uno tiene una opinión. Se hace una opinión muy interesante, ¿no? Pero suele pasar que las personas que son de pueblo, o que son en este caso los nativos, suelen ser mucho más justas, más sinceras, no conocen la mentira. En este caso las personas que son más de ciudad, que tienen un mundo, suelen ser más mal pensadas, más maquinadoras, más inicuas, si se me permite la expresión. Muy interesante, chicos, muy bueno este juego, me está gustando una barbaridad. Vamos a dejarlo aquí, ¿eh? Yo ya bastante grabado en este bloque de partidas para comenzar y está
muy bien. Solamente espero que vosotros también lo estéis disfrutando, las partidas que estéis subiendo, y cualquier cosa lo podéis comentar. Y sobre todo aquellos detalles que consideréis interesantes también, porque yo creo que este juego tiene una profundidad, aunque no me está considerando, o sea, no estoy considerando que sea muy complicado, por lo menos ahora de momento, porque prácticamente casi todas las pistas te las dan hechas y tú solamente tienes que ir cliqueando tal, pero bueno, tienes que preguntar a unos, con otros, y luego el detalle de que una vez que has hablado con uno, tienes que volver a hablar con esa persona una vez que has hablado con otra anterior, etcétera, porque pueden haber otras ramificaciones de diálogos, textos, etcétera. Muchas pistas, jóvenes, muchas pistas. Vale, pues lo dicho, muchas gracias a todos por vuestra visualización en este bloque de partidas, gracias por vuestra compañía, vuestra paciencia, y os espero en más vídeos, en más series en el canal Juegos Perdidos. Hasta más ver.